Bueno, buenas tardes con todas y todos. Tenemos el agrado de estar y formar parte de la séptima edición de nuestro canal de YouTube a servicio a la Cuenca Channel. El día de hoy vamos a tratar el tema sobre agricultura alternativa y agroecología. Este tema es un tema muy importante de actualidad y lo vamos a conversar el día de hoy entre mi persona. Mi nombre es Pedro Sea, soy ingeniero agrónomo, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Cuenca, profesor de agroecología y bueno, tengo algunos años de experiencia en el tema, con lo que hemos logrado trabajar y hacer algunos proyectos de vinculación con la... Y aparte de eso, de desarrollo del se refiere temática. Además, vamos a trabajar el día de hoy con el ingeniero agrónomo Andrés Arciniegas, que es un experto en el tema de agricultura alternativa. El ingeniero Andrés Arciniegas también tiene muchos años de experiencia en el tema, además de contar con una maestría en la temática. Bueno, le damos la bienvenida al ingeniero Andrés Arciniegas. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos, con todas. Es un verdadero honor poder participar en esta conversación. Es también un verdadero honor pertenecer a la Universidad de Cuenca desde hace ya casi 3 años y poder aportar toda la experiencia, toda la vocación de servicio que se tiene en torno a un tema importantísimo que más ahora en esta época de pandemia vivimos y que se enfoca desde la historia incluso, desde muchos años atrás, miles de años, por lo menos 8.000 años atrás, que tiene una potencia enorme para proseguir y para darnos sostenibilidad, sustentabilidad en procesos económicos, ambientales, ecológicos, de aquí en un futuro. Entonces, me refiero básicamente a lo que significa la agricultura en nuestras vidas a través de dos enfoques muy potentes, fortalecidos durante los últimos años. En este caso, la agroecología y lo que significa cada una de las escuelas de las agriculturas alternativas. Entonces, es un honor poder participar ahora en esta conversación contigo, Pedro. Hemos sido parte de algunos proyectos, hemos sido compañeros de trabajo, hemos sido compañeros de esta primera corte de la maestría de agroecología y ambiente, y eso también nos da una pauta para poder informar a la sociedad, para poder motivar a cada una de las personas que conforman nuestra sociedad local en torno a este tema muy importante que he dicho, que es la agricultura. No solo desde el punto de vista de producción, sino también desde diferentes dimensiones, como las que podemos mencionar, la dimensión ecológica, ambiental, cultural, económica, técnica, incluso política, pero desde una perspectiva muy académica, en donde lo que queremos es trascender hacia un diálogo de saberes. Entonces, hemos pautado, hemos acordado realizar esta conversación en 5 temas fundamentales en los cuales se podría desarrollar cada una de las propuestas de agroecología a nivel local y regional. Podríamos comenzar con algo de la importancia de la agricultura, como había yo mencionado. Luego de eso vamos a trascender un poco hacia lo que significa la soberanía alimentaria, pensar y reflexionar sobre el proceso tan importante cuando hablábamos, y hoy más que nunca, hablamos de soberanía alimentaria y también de un eje importante de ese concepto que es la seguridad alimentaria. Luego de eso podemos conversar de muchos proyectos de vinculación que maneja la Universidad de Cuenca y incluso que Pedro está frente a uno de esos proyectos que es de la agricultura urbana, y con mucha potencia también ahora el tema de agricultura urbana, pero que sin embargo no queremos que se quede solo como una moda o que se quede solo como algo
que es una parte pequeñita de este proceso. La generación de alimentos es algo que se nos viene con mucha fuerza y que cada familia, cada persona que esté involucrada en nuestra ciudad, en nuestra región, debería enfocarse con mayor potencia en este tema. Y dos temas prioritarios, la producción agroecológica como tal, vista desde el enfoque del manejo ecológico del suelo, en el cual como prioridad podría entrar la generación de compost casero, de abonos, de bioinsumos y también lo que significa la eficiencia en el uso del agua. El agua de riego, el agua de consumo humano, se enfoca y es prioritaria tanto para la seguridad alimentaria como para la soberanía alimentaria. Entonces, a través de estas reflexiones, como último tema, también vamos a priorizar el enfoque de lo que es la comercialización desde el punto de vista agroecológico, con todas las actividades que se desarrollan a nivel cantonal y también de la zona 6, incluso más allá de la zona 6 de planificación, con la participación de personas, de compañeros, compañeras, de agricultores y agricultoras de la costa, de la región costa, en este intercambio, en esta promoción de productos, de alimentos, de elaborados artesanales que llenan de vida ya espacios de aquí de nuestra ciudad y que promueven un sistema de comercialización mucho más justo, mucho más armónico con nuestro entorno. Entonces, Pedro, yo voy a darte la palabra un poco para ir conceptualizando, ir reflexionando acerca de la importancia de la agricultura en nuestra vida. Por favor. Bueno, muchas gracias Andrés por esta introducción. En realidad sí, estamos seguros de que el trabajo de la agroecología, la agricultura alternativa, la agricultura ecológica, siempre ha sido y será uno de los hitos fundamentales dentro de la agricultura. ¿Por qué digo un hito? Porque en realidad es como que una llegada a, a un norte desde el punto de vista de los agricultores y agricultoras que en el campo en realidad hacen el esfuerzo y tienen prácticas propias para lograr hacer muchas veces agricultura que de muchas maneras nosotros conocemos. En realidad la agricultura tiene muchas aristas y una, posiblemente la que está más en el frente, más hacia el ponente, es la agricultura alternativa y la agroecología, que al final del día, pues hemos hablado, son dos cosas muy similares, parecidas, un poco hacia el tema de las leyes y esas cosas, de los articulados, pues, y conceptualizaciones, pues cambia un poco. Sin embargo, la agroecología y la agricultura alternativa se definen como agricultura realizada por personas, hombres y mujeres que se encuentran en el campo y que están haciendo sus mejores esfuerzos sin afectar a la naturaleza, sin afectar al sistema en el que vivimos. Estamos seguros de que el sistema en el que vivimos está afectado, está siendo corrompido por innumerables hechos que el ser humano está haciendo todos los días. Pues no hay nada más que recalcar que el tema del cambio climático y el resto de situaciones han generado que justamente la humanidad misma se repiense y justamente una de las formas de repensar es la agricultura agroecológica o alternativa, que además de eso rescata mucha información de nuestros pasados. Estamos hablando de información de nuestros antecesores aquí en América Latina. Se habla mucho de la cosmovisión indígena, y esa cosmovisión indígena, esa cosmovisión de las personas que estuvieron antes de nosotros, nuestros antepasados, nuestros antecesores, pues traía mucha información y
técnica o tecnología, especialmente agrícola, porque era lo que ellos se dedicaban. Eso se ha rescatado y desde los años 70 pues se retomó la palabra agroecología. La palabra agroecología pues viene desde es más moderna que toda la transición y que todo el hecho mismo de esta agricultura. Sin embargo, la práctica se viene haciendo desde hace siglos. Hoy en día, pues la tenemos presente ya en nuestras leyes, en nuestra constitución, la constitución de la República del Ecuador, que es desde el año 2008 una constitución que fue elaborada y dada para ser una constitución, pues definitivamente ambientalista, que tiene mucho que ver con el ambiente, que tiene mucho que ver con las personas. Eh, Además de eso, ha generado pues distintas leyes conexas. Justamente una de las leyes conexas con las que podríamos empezar a esta conversación también, sería el tema de la ley de soberanía alimentaria, que justamente rige en nuestro país, que es una ley conexa de la Constitución, en la cual pues habla mucho sobre el qué hacer de la agricultura. La agricultura tiene un trasfondo y ese trasfondo es justamente social, es eminentemente social. Esta ley lo visibiliza. Pese a esto, en estos momentos, claro, tenemos todo el tema de la legislación, tenemos la constitución, tenemos este tema de la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria. Sin embargo, pues nos encontramos también en la disyuntiva de que en algunos sitios el mismo Estado no hace uso de estas leyes tan valiosas, tan interesantes, que para nosotros han sido como que un norte para lo que estamos haciendo y lo que hemos estado haciendo. Muchos de estos proyectos, muchas de estas cosas que enaltecen la agricultura y muestran lo bueno y lo positivo de esta agricultura. Así que yo siento que la agricultura está bastante bien respaldada con el tema de leyes, con el tema del articulado, y sin embargo siento que más bien es un tema de coyuntura que se llegue a aplicar esto en el Ecuador bien, pese a que ya está, ya existe, debería funcionar de una mejor manera hacia la realización misma y hacia el apego del ministerio en este caso hacia estas leyes. Sin embargo, bueno, más allá de esto, pues como mi compañero Andrés ha dicho, pues como para empezar una conversación con este conversatorio, pues hemos decidido darle énfasis a este tema, que es justamente pues el introductorio del reglamento de la soberanía alimentaria, de la seguridad alimentaria, que es un tema que se viene a continuación. Yo quisiera que Andrés nos ayudes vos con el tema también legal. Un poco vos estabas queriendo hablar sobre el tema de la Constitución, sobre el tema de la agroecología, también como aporte de esta entrada. En realidad, la importancia que tiene en nuestras vidas la agricultura se denota en muchas de las actividades que realizamos a diario. La historia agrícola que tenemos como país, como ciudad, eh, es tan importante que a determinados ciclos económicos sumamente certeros, sumamente fuertes a nivel de nuestras familias, de nuestras vidas. Entonces, recuperar toda esta experiencia, fortalecer el hecho de que las mujeres como tal son unas de las personas más importantes incluso en la generación de alimentos. No solo hablamos de la producción como tal, no hablamos de una producción simple, sino más bien de una palabra mucho más fuerte que es desde la generación de alimentos. En ese sentido, el poder femenino, las mujeres como tal, fomentan la agricultura, por lo menos con un 80%, la agricultura familiar está integrada por lo menos con un 80% de mujeres, jóvenes, niñas, adultas, que promueven actividades en el campo, que generan alimentos, que promueven y fortalecen la biodiversidad agrícola de nuestra región, que cuidan semillas, que cuidan el agua y que cuidan también el suelo. Es por eso que la agricultura se hace tan importante y
promueve el tema de interacción, de integración también en nuestra sociedad. Es también importante la agricultura por la economía, desde el punto de vista económico. Familias, miles de familias a nivel del Ecuador están solventando su economía a través de prácticas agrícolas. Es muy importante la agricultura hoy en día, por lo que ha dicho nuestro compañero, por temas de cambio climático. Cuando estábamos en la escuela de agronomía, como estudiantes, nos enseñaban que en realidad la ingeniería agronómica o la generación, la producción de alimentos tiene mucho que ver con el clima. Y en efecto, es así. Es por eso que la agricultura se hace tan importante ahora en esta época, y más aún con este criterio de que ha colapsado parte de la economía mundial como nosotros la conocíamos. Entonces, las agriculturas alternativas, la agroecología, no simplemente es una alternativa, sino más bien se vuelve algo sumamente determinante para poder establecer nuevas relaciones económicas en una sociedad bastante agobiada, con mucha inequidad en su conjunto, y a través de las leyes, con movimientos sociales muy fuertes. Uno de ellos que recordábamos recién, ya se ha cumplido tantos años, desde 1990 hacia acá, el primer movimiento indígena. Esa capacidad de los pueblos para movilizarse, para reclamar, para dialogar acerca de algo tan importante como es la agricultura, ha promovido que en realidad en el país, y sobre todo en la región austral, en Cuenca es un centro muy importante de la agroecología, se esté discutiendo a diario acerca de estas propuestas ambientales, económicas, sociales y productivas. Tenemos en nuestra Constitución el artículo 281, que da la pauta, que abre el camino acerca de la soberanía alimentaria. Para nosotros y nosotras, la soberanía alimentaria es algo muy poderoso que nos enmarca, que nos protege y que incluso nos da la pauta para hablar de temas de seguridad alimentaria, para hablar temas sociales, de equidad, para hablar temas ambientales. Entonces, a partir de este artículo 281, se fomenta lo que se conoce como la LORSA, la Ley Orgánica del Régimen de Soberanía Alimentaria, y estos son marcos muy fuertes para poder emprender nuevas formas o recuperar incluso conocimientos antiguos, conocimientos ancestrales de agricultura. Otra ley importante es la ley de semillas, otra ley importante la ley de recursos hídricos, la ley de tierras. Todas estas leyes han ido conjugando un argumento a favor de la agroecología, de las agriculturas alternativas, y eso nos da también como punto de referencia la transdisciplinaridad de este proceso. Necesitamos de todas las ciencias, de todos los pensamientos, de muchos colegas, economistas, abogados, necesitamos de médicos incluso, de personas que se dediquen a la gastronomía. Entonces, esta potencia, esta trascendencia de la agroecología junta a los pueblos, junta a las economías, a las diferentes formas de ver la economía, y nos permite en realidad pensar y esclarecer con mucha técnica y desde el punto de vista académico, con mucha solvencia académica, un proceso que tal vez estaría articulado con la economía circular. Pero hay que darle énfasis en todo caso a lo que significa el marco legal, y en ese sentido lo que necesitamos nosotros como ecuatorianas y ecuatorianos, cumplir. La Constitución hay que cumplirla, hay que vivirla, y en la Constitución, desde ese libro primario fundamental que nosotros tenemos, se habla de agroecología, se habla de soberanía alimentaria.
Entonces, Pedro, por favor, indícanos un poco más a detalle lo que significaría la ley orgánica del régimen de soberanía alimentaria. Pues escuchando esto, en realidad nos damos cuenta de la importancia de este tema que estamos tratando el día de hoy. Y claro, una de las leyes como las que les acabas de nombrar, pues es la ley orgánica del régimen, la famosa LORSA. Estas leyes fueron conexas a la Constitución justamente para aterrizar en territorio lo que dice la Constitución. Y una de las cosas que se dice ahí es que la agricultura en realidad tiene que ser una agricultura alternativa, una agricultura agroecológica sin esto significa que no tendrá impacto en los cultivos ni en las personas por el exceso uso de agroquímicos, ni siquiera el uso de agroquímicos, por el uso por el mal uso del agua, por el mal uso del suelo. En todo caso, pues justamente esta ley habla también de todas estas prácticas que se hacen dentro de la agroecología, como lo que es dentro de sus 6 subsistemas, ¿no? Del suelo, agua, biodiversidad, social, agroforestal y también animal, ¿no? Cada uno de ellos tiene sus estrategias propias que son utilizadas para el bienestar de las personas. Muy claras estas estrategias para el cómo llegar a hacer esto en campo. Además, esta ley pues tiene una claridad bastante amplia que tiene que ver con el asunto del no uso de transgénicos en la agricultura de nuestro Ecuador. Está terminalmente prohibido eso. Y justamente también el tema de tampoco utilizar ni poder vender ni usar regalías sobre el tema de las semillas. Eso le da una libertad a nuestros productores para que ellos sean los que utilicen y pues fomenten el uso de las semillas que tantos años y tantos siglos han guardado dentro de sus propias comunidades de manera de bancos locales y de formas estratégicas como han ido haciendo ellos, y eso también en compañía y ayuda de nuestro famoso y conocido Instituto de Investigaciones Agropecuarios, ¿no? Que también ha aportado de alguna manera a esto, haciendo el guardado de semillas. La ley orgánica del régimen, como lo dije hace un momento, la LORSA es una ley que está muy bien planteada, está muy bien plasmada. De hecho, se entiende mucho la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, que es un tema que vamos a conversar aquí justamente. En realidad, dentro de esta ley se habla que la soberanía alimentaria es el derecho que los pueblos y las comunidades del mundo tienen para poder hacer agricultura y tener la seguridad de que el país no le hagan dumping o que no entren agricultura, no entren productos agrícolas de otros sitios de una forma desleal hacia la economía nuestra, ¿no? De nuestro país. Casualmente, como decía, esta ley está súper bien planteada. Que se la aplique nuevamente es un poco el tema, ¿no? No se la llega a aplicar en su totalidad. Yo quiero pensar que es un poco de, de desconocimiento de algunas de las autoridades. Sin embargo, esta ley está dada. Como digo, la seguridad y la soberanía alimentaria son como que el énfasis en el que esta ley les pone, ¿sí? Y justamente hablando sobre esto, pues quisiera, Andrés, que vayamos ya trazando nuestro camino hacia esos 2 puntos específicos, que es la soberanía y la seguridad alimentaria. Quisiera que nos des tu opinión y más que tu opinión, que nos amplíes un poco el tema sobre la seguridad y la soberanía alimentaria, Andrés. Muchas gracias. Sí, al hablar de soberanía alimentaria, nos referimos básicamente al movimiento popular de campesinos y campesinas que han iniciado desde la década de los 70 con mucha fuerza a reflexionar acerca de lo que se llama hasta el día de hoy la revolución verde, con sus innovaciones importantes como son los transgénicos, las semillas híbridas, las semillas mejoradas. Este año se cumplen 50 años
del Premio Nobel de la Paz que recibió Norman Borlaug, que es el padre de la Revolución Verde. Esta técnica agrícola, que al fin y al cabo se llama Revolución Verde, domina el mundo, domina la producción mundial, ha dado de comer a mucha gente, a millones de personas, eso sí, pero no tiene sostenibilidad, no tiene sustento en el tiempo, y de esa forma también se han dado grandes retrocesos, se han dado grandes agravios a nuestros patrimonios, como es el suelo y el agua y las semillas. Entonces, se plantean a partir del movimiento social generado en el campo, básicamente, en zonas rurales, el tema de soberanía alimentaria. Por ejemplo, movimientos desde Brasil, desde Colombia, Ecuador mismo, Bolivia, algunos países europeos como España ya desde ahora, desde hace unas 2 décadas, van complementando este concepto de soberanía alimentaria, que básicamente nos permite pensar en qué comer, cuándo comer, por qué sembrar o por qué comer la comida que nosotros ya tradicionalmente tenemos como tesoro, incluso como patrimonio. Los sistemas agroalimentarios se han ido transformando y construyendo en el tiempo a través del pensamiento de agricultores y agricultoras, de prácticas de acierto y error incluso, pero que al fin y al cabo han permitido tomar total independencia en torno a lo que hago o lo que hacemos como comunidad en referencia a la comida. Entonces, el poder de decisión de cómo, por qué, cuándo comer, es lo que va pautando la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria tiene como eje fundamental el cuidado de la semilla, la domesticación, la reutilización de estas semillas nativas, y también como enfoque principal el tema de prácticas ancestrales de agroecología que deben ser recuperadas e incluso fortalecidas con técnicas que hoy en día manejamos en la ingeniería agronómica. Entonces, la soberanía alimentaria, con un movimiento, por ejemplo, por nombrar uno llamado Vía Campesina, la Vía Campesina, ha sido plasmada, y en 2008 tuvo tanta fuerza el concepto que fue involucrado directamente en nuestra Carta Magna, que es la Constitución del año 2008. De ahí salen muchas leyes y nos permite establecer también un fortalecimiento sumamente oportuno en torno a lo que significaría la seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es un gran paraguas que contiene, que protege el concepto de seguridad alimentaria. La soberanía alimentaria es algo como que un concepto en el cual nos escudamos, nos proponemos técnicas, visiones, enfoques, y en ese sentido se trabaja mucho también el tema de la seguridad alimentaria como aporte para tener soberanía. Nos interesa mucho el tema de la disponibilidad. Hablando de seguridad alimentaria, hay cuatro factores determinantes, que son la disponibilidad a partir de la oferta de alimentos, pero con una característica, que no es lo mismo comer alimentos que no son nutritivos a alimentos que vienen de semillas nativas y de procesos de agriculturas locales. Otro de los pilares es el acceso a través de los recursos financieros, físicos que tiene la gente, campesinos y campesinas, productores, productoras, para poder producir y generar alimentos. Un aspecto importante es la utilización que le damos a los alimentos. Esto va conformando el concepto de seguridad alimentaria, y en torno a la utilización también ponemos énfasis en la calidad de la alimentación. Y como punto final, digamos así, para articular el concepto de seguridad alimentaria, también podemos hablar de lo que es la estabilidad.
es decir, el acceso constante a los alimentos. La seguridad alimentaria no solamente es el hecho de tener alimentos limpios, de tener alimentos en los supermercados para cierto tipo de población, para cierto tipo de gente, sino la seguridad alimentaria, como hemos visto, incluye 4 aspectos fundamentales que integran y que promueven a través de la institucionalidad, en este caso la institucionalidad pública, y también de actores como ONGs que promueven el tema del fortalecimiento. En Ecuador todavía hay prevalencia de desnutrición infantil. En Ecuador la población rural se está convirtiendo con mucha más fuerza en población urbana. El campo se queda sin campesinos y eso influye directamente en seguridad alimentaria. Si, si hay repercusiones negativas en la inseguridad alimentaria, en la seguridad alimentaria, perdón, hay repercusiones negativas en la soberanía alimentaria. Es por eso que nos encontramos en una problemática muy profunda ahora en torno a los sistemas agroalimentarios del país, y es por eso que la agroecología reivindica no solamente la lucha campesina, sino también todo el proceso de generación de alimentos. Por ahí se evidenciaría los dos conceptos que estábamos analizando. Justamente el tema de la seguridad alimentaria, pues viene muy a tono con la charla de hoy día, pues la seguridad alimentaria que está debajo de este gran paraguas que es la soberanía alimentaria, es un tema que definitivamente tiene que ver con el cómo y dónde nos servimos de estos alimentos. Alimentos, la alimentación, hay que recordar, es una de las cosas más íntimas que el ser humano hace. Es una de las actividades más propias de nosotros. Y además de eso, es una de las actividades más culturalmente desarrolladas. Cada pueblo, cada lugar tiene su propia forma y su propio alimento. Digamos, si hablamos de la costa, estamos hablando de que ellos se alimentan más de cierto, de pescado. En la sierra nos alimentamos un poco más con carbohidratos, estamos hablando de papas. Y en el oriente utilizan más alimentos como la yuca, ¿no? La seguridad alimentaria tiene que ver con cada uno de estos espacios específicos y claro, le dan esa especialidad y esta situación mágica a cada uno de estos espacios que definitivamente nosotros estamos viendo que la agroecología copta y defiende, no de forma tampoco romántica, sino de forma técnica y científica, articulada a la academia en este caso que nosotros hemos hecho. Por lo cual la seguridad alimentaria también tiene que ver con todas estas situaciones y defiende también, por supuesto, la seguridad en la que todos podamos alimentarnos de forma segura y inocua, de forma limpia. También hay que reconocer que la inocuidad alimentaria y casualmente en estos días de COVID-19 es uno de los momentos más específicos para hacer una reflexión sobre la seguridad y la inocuidad alimentaria, qué alimentos tomamos, cómo los tomamos, cómo los comemos. Y la mejor manera de hacer esto es, por supuesto, generando nosotros nuestros propios huertos, nuestros propios espacios de alimentación. Una de las grandes cosas que el ser humano ha logrado hacer es, luego de tantos años, darnos cuenta de que la agricultura puede estar al alcance de todos, de hombres, de mujeres, de grandes, de pequeños, y esto es algo muy importante. No porque vivamos en departamentos pequeños, podemos hacernos al lado de esta responsabilidad o de esta corresponsabilidad de la seguridad alimentaria. Hay que recordar que hoy en día, más que nunca, podríamos tener articulación con, con estados de que podamos necesitar cosechar nuestras propias verduras, nuestros propios productos, ¿no? Para lo cual, pues justamente en el tema de la seguridad alimentaria y bajo la, la visión y bajo el tema justamente de la Universidad de Cuenca. Y claro, y también se debe agradecer y se debe reconocer el apoyo constante que
las autoridades y además de eso, los programas de vinculación con la sociedad hacen por este tipo de temas. Casualmente, en este momento nos encontramos llevando a cabo un proyecto específicamente de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria, ¿no? Con el tema del Centro de Atención de Menores Infractores en la ciudad de Cuenca. Este proyecto, que se lleva a cabo desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias a través de vinculación con la sociedad, Universidad de Cuenca, pues CAI Cuenca, pues se está llevando a cabo justamente el llevar y el hacer desde hace un año atrás, se está llevando la idea que los participantes, las personas que están prohibidos de la libertad, son jóvenes adolescentes que de alguna manera no tuvieron en su momento la oportunidad de comprender, de conocer estas estrategias. Le hemos llevado estas técnicas, estas teorías y estas prácticas a este lugar. Se ha logrado hacer cosas bastante interesantes, justamente. Y una de las cosas más importantes no solamente es llegar y hacer el huertito y irnos, sino quedarnos ahí y transferir la tecnología y transferir el concepto. Hoy en día los muchachos del CAI tienen la seguridad de que conocen el por qué hacemos esto. Ellos saben de los ciclos de producción, de las asociaciones, de las rotaciones, porque ya lo llevamos haciendo un año. Se empezó con un pequeño huerto de hortalizas, luego avanzamos a la chacra. Andrés, vos sabes que la chacra tiene una identidad y una forma especial de verla en nuestro lugar. Son 8 cultivos o 9 cultivos en uno solo. Para la cosmovisión nuestra, articulado a la agricultura alternativa y a la agroecología, pues la chacra es un tema súper espiritual inclusive para las zonas de aquí. Entonces ellos empezaron a hacer estas chacras, pese a que son muchachos y personas no de aquí, no necesariamente de aquí del Austro, son personas de todo el Ecuador que están aprendiendo sobre nuestra chacra. También hay que recordar nuevamente, como decía al inicio, que la seguridad alimentaria tiene que ver no solo con el cómo hacemos las cosas aquí, es como que es integración de conocimientos de todos lados. Ellos ponen su granito de arena y están aprendiendo a hacer, hicimos una chacra, casualmente estamos sembrando de forma planificada, todo de forma de acuerdo a la agricultura alternativa, a la agroecología, haciendo prácticas, recolectando agua, porque obviamente estamos aquí en el centro cantonal de Cuenca y casualmente no tenemos agua de riego, pero estamos colectando agua, estamos usando semillas propias, estamos utilizando cercas vivas, empezamos ya haciendo eso, estamos diversificando la producción y estamos generando casualmente hasta el mes de febrero más o menos, empezábamos la cosecha de maíz, de la primera parte, de la primera etapa de la chacra. Luego teníamos sembrados otras 2 etapas de chacra y 3 etapas de papas, también sembradas de forma agroecológica, utilizando una de las cosas porque claro, empezó a presentar un poco el tema de plagas y enfermedades. Casualmente, cuando estamos haciendo agroecología, una de las cosas que yo siempre digo y les digo a mis alumnos, y en este caso a los chicos del CAI, es que cuando nosotros, ahí es donde nos probamos qué tan buenos agroecólogos somos. Y casualmente la agroecología es todo un trabajo, inclusive de no control, no pensar, no hablar de esa palabra control, pero sí de hacer bien todas estas prácticas para que no nos coja desprevenido el ataque de una plaga o una enfermedad. En realidad no las tuvimos así, no las hemos tenido de una forma fuerte, están presentes pero en porcentajes bajos. Y casualmente vino el COVID, el Estado, como todos sabemos, tenemos un problema de liquidez en este momento, se ha mostrado eso, y claro, ellos también tienen ese problema, pero han podido subsistir de alguna manera con los productos que producen ellos mismos, asegurando así su propia producción, su propia comida, su propia alimentación y además, no solo eso, después de garantizar la alimentación del CAI, porque esto que estoy hablando está más o menos planteado en más o menos unos 3.000 metros cuadrados, casi una media hectárea de terreno, que es mucho o es bastante para nuestra zona.
está planteado para eso y dio de alimentar alrededor de 25 o 30 personas que son las que están en este centro. Además de eso, sobró un poco para lo que es la venta, el expendio hacia afuera. En realidad ha sido una experiencia súper linda. Ellos han estado, a Dios gracias, muy bien alimentados. Nadie se imaginó que nos iba a pasar esto, pero claro que la agroecología fue, el uso de estas prácticas agroecológicas les hizo más resilientes a, a un problema tan grave como esta pandemia de COVID. Esto quería yo articular al tema de la seguridad alimentaria que hablábamos, Andrés. No sé si vos tienes alguna iniciativa o algún conocimiento de este tipo de experiencias, pues que seguro las tienes bastantes, a que nos compartas. Sí, es muy motivante escuchar estas experiencias de agricultura, de agroecología. Y en ese sentido, quiero que vayamos entendiendo desde el hecho de saber la trascendencia que tiene la agricultura en nuestra vida, hacia también el tema de la soberanía alimentaria como un gran enfoque protector y obviamente la seguridad alimentaria tan necesaria para cada uno de nosotros y nosotras, evidenciada en temas como la agricultura urbana. La agricultura urbana tiene un poder enorme también, más ahora en esta época, y nos ha dado la oportunidad no solo de verle como moda a la agricultura, a la generación de huestos, a la implementación de huestos caseros, sino más bien como una actividad vital que repercute incluso en el buen ánimo de las personas, desde el punto de vista recreativo, desde el punto de vista de obtener energías relajantes con el manejo de las plantas. Es extraordinario ver el poder de las plantas, es extraordinario ver cómo germina una semilla, cómo germina una planta. Entonces, esto en espacios reducidos, incluso desde 1 metro cuadrado hasta 3.000, 5.000, podemos hablar de niveles de microcuenca, de cuenca hidrográfica incluso, puede con técnicas, hay muchísimas técnicas de agroecología, puede ser puntal de procesos sostenibles económicamente, socialmente, ambientalmente, como Pedro nos mencionaba. Entonces, no que el mensaje no llegue, que esto es como una moda, que algún rato va a pasar, sino que esto es como una permanencia que de una u otra forma nos llegó o nos regresó para que instalemos de nuevo esta parte de naturaleza en nuestra casa. Me acuerdo de los huertos urbanos que tenía mi abuelita ahí en el barrio El Vergel, en la calle de las Herrerías, en una casa antigua. Ella tenía los huertos ahí en 1 metro cuadrado, tenía un sinfín de plantas. Mi abuelo en la calle Juan Jaramillo, hace años, cuando yo era guaguito, criaba cuyes, ahora ya no está permitido, pero es esta promoción de valores, de principios éticos incluso, de principios de vida que nos da la agricultura. Entonces, más ahora los huertos urbanos son trascendentales por un concepto de comunidad también, un concepto económico, como nos ha explicado Pedro, y obviamente por lo que significa la buena alimentación. Entonces, algunas experiencias se tiene asimismo con el trabajo con jóvenes, con niños, con niñas. Es importante también resaltar el trabajo de escuelas que vienen haciendo huertos escolares, llamados huertos escolares, el trabajo de las abuelas, de los abuelos, de los abuelitos y las abuelitas que mantienen sus huertos. Y a nivel de nuestro departamento de vinculación con la sociedad, también hay proyectos sumamente interesantes que promueven la agricultura urbana, promueven la organización o la reorganización
de nuestro territorio, no solo con un enfoque de urbanismo a través de las calles, de los servicios básicos, de la luz eléctrica, del alcantarillado, sino más bien de principios de vida, como digo, a través de la alimentación. Entonces, estos enfoques integrales totalmente multidisciplinarios son los que permiten, a través de técnicas de agricultura, llegar a promover sostenibilidad en nuestra sociedad. Incluso en agricultura urbana también es interesante el tema del manejo de residuos sólidos orgánicos. En nuestras mismas casas, al manejar, no sé, a la semana, tal vez unas 8 o 10 libras de residuos sólidos orgánicos de forma eficiente, de forma integral, estamos promoviendo en otros aspectos de la ciudad, como por ejemplo el centro de gestión de residuos sólidos, estamos promoviendo que tenga más vida útil, estamos promoviendo la generación de humus, de materia orgánica, estamos promoviendo que más justicia social para las personas que nos apoyan en la recolección de basura, como comúnmente se les conoce. Y entonces, con prácticas muy, muy sencillas, como el compostaje casero, como sembrar nuestro propio alimento, como generar nuestro alimento en casa, nosotros podemos establecer nuevos métodos o métodos recuperados, muy sostenibles de lo que es una vida digna, de lo que es en realidad una economía más pura, más sostenible. Es muy difícil este tipo de proyectos a veces realizarlos. Nos ha pasado a diario en comunidades, en zonas rurales, en zonas urbanas. Es muy difícil desarrollarlos por conceptos que tenemos en nuestra mente, pero que sin embargo, al fin y al cabo, como nos cuenta Pedro, tiene grandes beneficios. Se ve el cambio de actitud en la gente, se ve la generación de buenas cosas y a través simplemente de agricultura podemos lograr este nuevo enfoque social. De ahí podríamos hablar, en efecto, de algunas prácticas muy, muy antiguas, incluso, si se puede decir así, que solventan lo que es el manejo ecológico del suelo, lo que es la eficiencia en el uso de agua, como nos había dicho Pedro, también el tema de cosecha de agua, por ejemplo, en áreas urbanas, y lo que significa el cuidado de las semillas. Por ejemplo, las abuelitas, mi abuelita, lo que hacía con las mejores semillas de maíz, de frijol, de sambo, por ejemplo, era ponerlas en la mitad de la chacra para que estén ellas muy protegidas, para que tengan su lugar especial. Eso es lo que promueve la agricultura en nuestra vida, proteger la vida, fomentar procesos económicos y al día de hoy fomentar procesos ambientales y ecológicos que son determinantes. Entonces vamos a hablar un poco de una o dos prácticas muy, muy motivantes en tu vida profesional desde el punto de vista de la agroecología, en torno al cuidado del suelo y a la eficiencia del uso del agua. Por ejemplo, a mí me encanta lo que significa las terrazas agrícolas que existen en el Pumapungo y las terrazas agrícolas que existen en diferentes sitios de Latinoamérica, por sobre todo en Perú. Entonces, son concepciones tan técnicas que desde el punto de vista académico son muy fáciles de promover un entendimiento. Entonces, eso a mí me ha impactado en mi vida, me llena estar en el Parque Arqueológico Pumapungo, saber la historia que tiene ese conocimiento de generación de terrazas y obviamente de buen uso del agua. Eso sería desde mi punto de vista. Lo que significa también elaborar biol es extraordinario. Y cuando uno recicla el popó de ganado, por ejemplo, y le mezcla con agua, se genera un fermento que promueve un bioinsumo importante para la agricultura que no utiliza agroquímicos.
Entonces, han sido cosas que han impactado en mi vida y que significan muchísimo como prácticas agrícolas al día de hoy en mi desarrollo profesional. Entonces, por favor, Pedro, háblanos de algunas prácticas que para vos resultan netamente esenciales. El tema de las prácticas más importantes que yo siento que se pueden hacer dentro de los huertos, en realidad, y de los que se han hecho, pues nuevamente es hacia la preservación del suelo y del agua. En el caso del suelo, es el uso de lo que son materiales que puedan renovar ese suelo, como pueden ser compostajes. Y esto es una de las cosas que se puede hacer, por ejemplo, desde la agricultura urbana. Se puede hacer en casa, ¿no? Eh, hay muy buenos videos de personas que hacen pues su propio compost con los residuos orgánicos en casa. Hacen residuos orgánicos y hacen su propio compostaje. Luego de esto, pues podríamos, una de las cosas más importantes dentro de la agroecología es renovar ese suelo, volver a poner este compostaje en el suelo. Y claro, gracias a ese compostaje que tiene mucha materia orgánica también, obviamente va a haber mucha agua guardada ahí. Otra de las cosas que a mí me parece súper importante que se hace dentro de la agroecología es el tema de guardar y cosechar agua. Recordemos que en las ciudades no tenemos agua de riego y usar agua de potable es muy costoso y además no es recomendable para las plantas. Así que lo mejor que se puede hacer es cosechar agua. En una ciudad como la que nos encontramos, una ciudad como Cuenca, estamos hablando de que tenemos precipitaciones bastante altas, considerables, y es uno de los lugares en el país donde tenemos precipitaciones medias interesantes de 1.700 hasta 2.500 milímetros al año. En todo caso, esa agua se podría colectar de diferentes maneras a través de tachos, de las cubiertas de las casas, de los edificios, justamente para poder reutilizar con bombas o simplemente regar así. Entonces yo siento que esas dos prácticas con el tema del suelo y del agua son las más importantes. En el tema del suelo es importantísimo el uso o la reutilización o el reciclado de este o de los materiales que van hacia este suelo, porque el suelo obviamente tiene que estar en correcta armonía con las plantas para que las plantas también no se enfermen y no generen problemas y que cada vez tengamos una producción no mejor, pero tampoco peor que la anterior, una producción estable. Eso es lo que se busca, eso es lo que busca la agroecología. A diferencia de la agricultura convencional, de la agricultura verde, que buscaba más, cada vez más, y en un momento de eso se encontraron con que no tenían más y no tenían más problemas. Nosotros nos estamos concentrando en estas prácticas, que son prácticas que se pueden hacer en huertos locales, en huertos en las casas, en huertos en nuestros departamentos, para los que contamos con estos espacios, y por ahí podemos hacer cosas bastante interesantes. No sé, Andrés, vos, tu experiencia desde el uso de estas prácticas en huertos o en espacios pequeños en la parte urbana. No sé si nos puedes ayudar con eso. Y recomendaciones básicas para hacer soberanía y seguridad alimentaria en nuestros hogares eh, eh, fluyen tal vez a través de observar la disponibilidad de luz solar, una ventana, un espacio donde entre luz, eh, observar la disponibilidad de macetas, de recipientes, de cualquier material, reutilizar estos recipientes y también ser muy conscientes del tema de la eh, revalorización de nuestras semillas nativas como plantas muy importantes, incluso desde lo que significa la diversidad de ají en el Ecuador y la potencia que tiene el ají en la gastronomía local, lo que significa el maíz, lo que significa el frijol, la papa, la zanahoria blanca. Todas esas plantas las podemos sembrar en nuestro hogar
hay muchas técnicas muy simples de producción de este tipo de alimentos, pero que tenemos que ser muy conscientes al fin y al cabo de que si tenemos un espacio para que ingrese luz solar, tenemos recipientes que podemos reutilizar de cualquier, incluso de cualquier material, ya sea de metal, ollas antiguas que ya no estemos usando para la cocina ni para la preparación de alimentos, recipientes reciclados de plástico, de cartón, nos sirven para hacer germinar semillas. Lo interesante también de la agricultura es diversificar por sobre todo. No solo vamos a tener una planta o una especie, por ejemplo, de tomate riñón en nuestra huerta urbana, sino vamos a tener muchas plantas medicinales, alimenticias. Es muy interesante lo que ocurre con la producción de papas en baldes, de estos baldes plásticos de caneca que llaman, eh, la relación que se tiene con el tomate, que también tomate riñón, bueno, los dos tomates, pero en este caso el tomate riñón, muy factible de cultivar en balcones, al lado de la ventana, incluso como forma ornamental, muy cerca de la sala de estar. Entonces, ver estas posibilidades, ampliar nuestra mente, verle a la agricultura también como una posibilidad de recreación, es lo que nos está pidiendo, creo, el momento actual. Y, por ejemplo, cosechar agua, o no es que se necesita gran cantidad de agua, podemos incluso reutilizar con ciertos filtrados el agua que se genera en el lavado de platos y entonces poder generar alimentos que están disponibles. No vamos a cubrir todo la dieta nutricional, las calorías de todo el día, pero vamos a imprimir y vamos a fortalecer procesos también desde el punto de vista económico favorables hacia la sociedad. Entonces, si se tiene luz solar, si se tiene recipientes viejos o que ya no estén utilizando, es tierra de cualquier tipo, no necesitamos, no queremos que se utilice tierra negra de páramo. Eso es otra parte injusta que se puede promocionar con esta moda de los huertos urbanos. La tierra negra debe estar en el páramo, porque ahí es donde ella sirve. Y tierra de jardín, tierra de macetas, el compost, la generación de compost casero, son iniciativas que de verdad son factibles, totalmente factibles para una familia de 2 integrantes como para una familia de 7 u 8 personas. Entonces, les invitamos, les motivamos a, a seguir estos proyectos que tienen vinculación con la sociedad de la Universidad de Cuenca y formar parte de futuros eventos de capacitación que se darán también en este sentido. Eso sería, eh, no sé si vamos a hablar un poco de la comercialización, que es como para cerrar el tema de la producción y, y la potencia que tiene en Cuenca este tema de la comercialización desde el punto de vista agroecológico, con las ferias agroecológicas en lugares públicos como la plazoleta del Vergel, la plaza de Chahuarchimbana, ese tipo de relación entre el campo y la ciudad, ese diálogo entre los campesinos y campesinas y los usuarios, consumidores de zonas urbanas, es también fundamental y se generan nuevos relacionamientos de comercio y nos permiten a través de la confianza que nos dan nuestros agricultores y agricultoras saber que estamos consumiendo un alimento de verdad agroecológico, nutritivo. Eso, y para cerrar con un mensaje final, luego de tu intervención, Pedro. Sí, justamente, en realidad este es un tema bastante amplio, podríamos hablar mucho tiempo sobre esto. Lo importante es que la mayoría de nuestra audiencia se haya enterado de al menos algunas cosas que hemos realizado
del esfuerzo que está haciendo la Universidad de Cuenca por transmitir esta información y de también las enseñanzas que se pueden dar a través de estos sus humildes servidores. En realidad, el tema de la comercialización cierra la cadena de lo que es la agricultura alternativa y la agroecología. Porque obviamente no solamente hay que pensar que la producción ustedes la venden o se vende. La producción no solamente se vende, pero se consume. Y al momento de consumir estamos haciendo un ahorro, estamos generando un ahorro en casa. Un ahorro que además de eso genera salud, ¿no? Ese ahorro que no solamente estamos no produciendo al no comprar en otros lados, estamos generando, al hacer nosotros este tipo de prácticas, estamos generando un ahorro también, como les decía, en salud, porque al utilizar alimentos saludables, pues nosotros mantenemos una salud positiva y esa es en algún momento nos hablaban de las externalidades. Esa es una externalidad que no llega a tocar el bolsillo, pero está presente ahí. Nosotros estamos generando eso. Sin embargo, me sumo a las palabras de Andrés, no vamos a tener toda la canasta básica en nuestro huerto familiar, pero lo que podamos hacer, se puede hacer. Sí, desde un departamento, hablo mucho de un departamento, yo vivo en uno, yo produzco en un departamento y casualmente no le encuentro mucha dificultad a eso. Pero si tenemos más espacio podemos hacer más grande esto y complementar yendo a activar la economía en estas ferias agroecológicas. Ya las ha dicho Andrés, el Vergel, Chaguarchimbana, el Paraíso, estamos hablando del Biocentro El Salado, estamos hablando de muchos aquí en Cuenca de la 27 de febrero, ciertos días de la semana, donde están productores, realmente productores, no revendedores, que nos pueden dar información sobre lo que vamos a consumir. Voy a comprar cualquier cosa y esa persona que produce sabe más que nadie cómo es producido eso y nos transmite esa información, ese diálogo es algo súper importante para nosotros, para nuestras familias, para la seguridad, para la salud, para la soberanía alimentaria. Es de vital importancia que la comunidad, que la ciudadanía se entere de este tipo de cosas que hoy en día más que nunca toman fuerza porque en realidad ya nos dimos cuenta de que el petróleo no se come, de que las computadoras no se come, que el carro grande no se come, pero sí la alimentación es importante. Entonces hay que tener mucho en cuenta esto. Yo quiero agradecer por el espacio y por la iniciativa del Departamento de Vinculación con la Sociedad de la Universidad de Cuenca por esta forma de transmisión, esta pequeña conversación que hemos tenido y bueno, pues eso sería también de mi parte todo. Yo les agradezco mucho por esta información que hemos dado. Estamos a las órdenes, siempre vamos a dejar nuestros contactos. Le dejo la palabra a mi estimado amigo y compañero Andrés, con el que formamos equipo en la universidad y en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Muchas gracias. Sí, en realidad esto no es más que una motivación que queremos fundamentar en la sociedad, el poder regular y establecer ciclos mejores, sostenibles, hacia una vida más digna de todos y todas, sin politiquería, sino con total técnica y con total certeza de que las cosas, cuando se las hace bien, cuando se piensa en el bienestar del suelo y del agua y de las semillas, podemos realizar procesos totalmente sostenibles desde el punto de vista social, económico, ecológico, ambiental, político. Entonces, a motivarnos por fortalecer lo que significa la relación entre el campo y la ciudad. No invisibilicemos más a los campesinos y campesinas que en realidad son las personas que nos dan de comer. Nuestra, nuestra, nuestra labor como parte de docente de la docencia universitaria es también motivar a nuestros jóvenes estudiantes a revalorizar conocimientos, a dialogar con técnicas muy innovadoras de agricultura, pero que promueven soberanía alimentaria. Entonces, un llamado para fortalecer estos procesos de vinculación con la sociedad
a través de la agricultura. Agradecemos a nuestro señor rector, a todo el departamento de vinculación con la sociedad y esperamos que estos proyectos que estamos desarrollando y formulando también puedan llegar a cada uno de las personas que conforman la población de nuestra ciudad. Un saludo cordial y estamos convencidos de que nos encontraremos pronto realizando técnicas de agricultura que fomenten la soberanía y la seguridad alimentaria. Muchas gracias.